Bueno, bienvenidos al programa Detrás está la gente, Patricia y Martín. Yo voy a comenzar a presentarlos. Patricia Silva, traductora de inglés. Sí. Y docente. Y docente en la escuela, en el Colegio Nacional. En el Colegio Nacional. Martín Alasia, profesor, nunca me acuerdo bien el título, ¿me ayudas? En Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Profesor de la Escuela de Comercio. Exacto. ¿Y estás a cargo de la vicedirección? Así es. Bueno. Hace poco. Hace poco. Bueno, yo voy a seguir un poco los lineamientos de que estuve leyendo en internet y que dice quiénes somos. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿quién es el Grupo Proacción? ¿Qué es o quiénes son los del Grupo Proacción? Bueno, el Grupo Proacción es un grupo de asociados de la cooperativa, obviamente de ciudadanos, que estamos interesados en participar. Nuestro grupo surge a raíz de distintas conversaciones que hemos tenido porque compartimos lugares, espacios del trabajo, bueno, de cosas cotidianas. Y hay algo que en común tienen la escuela, la docencia, y que las dos escuelas a las que pertenecen tienen cooperativas. Entonces cuando hablamos de cooperativa, ustedes saben bien de qué hablamos porque la ven desde adentro de una escuela. Sí, así es. Justamente a raíz de esto, de la charla, de la realidad, de cómo veíamos cada uno esta realidad, y dijimos en un momento, bueno, ya que vamos a hablar en este caso, estábamos hablando de el hacer, dijimos, bueno, la mirada que nos corresponde debe ser una mirada responsable. Entonces decidimos conformar este grupo, darle, digamos, una publicidad, ¿no? Darnos a conocer y empezar a trabajar desde ahí, desde ese lugar. Recién hablábamos de eso, de que justamente nuestro trabajo como docentes, ¿cuánto tiene que ver con esto? Porque pensamos, bueno, educar es también esto, también se educa con el ejemplo, y nosotros en este caso lo que queremos es dar este mensaje. Participando se pueden cambiar o intentar cambiar realidades con las que a lo mejor o no estamos de acuerdo o desconocemos, y ese es el objetivo del grupo. O muchas veces cuestionamos de puertas para afuera, en los lugares no adecuados, ¿no? O donde nos pueden escuchar para cambiar algunas cosas. Así que es. Podemos ver que no, o porque no estamos bien informados, o porque estamos bien informados y queremos cambiarlas. Así es. Se puede dar. Por eso nunca nuestro lugar va a ser el hablar desde el rumor, desde el hacer entender las cosas, sino que pensamos que la forma de hablar y de expresarse es públicamente, como corresponde, y siguiendo las vías que corresponden. ¿Ustedes cuando empezaron a trabajar, podríamos decir en octubre o ya antes comenzaron? Antes. Desde junio, julio. Comenzaron a estábamos reunirse. Trabajando, sí. Claro, hay un tiempo de preparación, de mucha lectura, de reuniones, y allá por agosto más o menos empezamos a hacer las primeras preguntas, a manifestar las primeras inquietudes. Y entre esas primeras inquietudes, Martín, ¿cuáles fueron algunas de ellas? A ver, vamos a hacer un poco de historia, bueno, pero creo que la gente en general recordará. Uno de los primeros temas que nos preocupó a nosotros era la designación del gerente de la cooperativa. Pero, digamos, las preguntas eran generales, y yo creo que la pregunta fundamental pasaba por el respeto por los principios cooperativos, más allá de casos puntuales. ¿Cuáles son esos principios cooperativos? Nosotros profundizamos, porque es cierto que es una realidad muy compleja, ¿no? Yo hoy escuchaba que alguien decía, la institución anda bien y la critican. Creo que es mucho más complejo que esto. Nosotros no tenemos una maquinita para medir la eficiencia. En cambio, nosotros analizamos ideas, decisiones políticas, respeto por las normas, y dentro de los principios cooperativos nosotros profundizamos inicialmente la base del cooperativismo, que es la que le da origen hasta el término, la idea de cooperar, ¿sí? De que se reúnan un grupo de
personas de una población para satisfacer sus necesidades comunes, como charlábamos hoy, que era el origen de la cooperativa, ¿no? Y nos parecía que se había perdido un poco ese rumbo. Y creo que esa fue la primera pregunta que nos hicimos y que luego la hicimos a quienes corresponde y públicamente. Estamos hablando de la asamblea. Exactamente. Sí, pero antes, perdón, nosotros antes de eso empezamos a mandar cartas. Primero lo mandamos a las autoridades del consejo, nos remiten al síndico, justamente por desconocimiento nuestro. Empezamos a aprender, y de eso se trata, de aprender para poder participar. ¿Cómo se aprende? Conociendo. ¿Cómo se conoce? En este caso, pidiendo información. Por eso nosotros insistíamos en esto de pedir las actas, pedimos reglamentos para ver cómo funcionaba, porque si no, lo que estaríamos haciendo sería opinar por opinar y hablar de desconocimiento. Lo que buscábamos era justamente eso, informarnos para que nuestras preguntas, para que nuestra orientación y hacia dónde apuntáramos nosotros tuviera sentido, digamos. ¿Y encontraron respuestas dentro de la cooperativa? Encontramos respuestas, pero no siempre satisfactorias. Muchas veces se nos dilataron las respuestas, se habló primero de errores, por ejemplo, cuando preguntamos lo de la designación del gerente, de que había sido un error. Nosotros mandamos esa carta el 15 de agosto y el error se había detectado el 7 de agosto. Bueno, se habló de ese error, después nos dieron actas que pedimos, seguimos queriendo saber, volvimos a pedir actas, se nos negaron. Y ahí empezamos a preguntarnos qué es lo que estaba pasando. Si pudimos tener acceso a 20, 21 actas juntas, nos la dieron a todas en un sobre, porque de repente podía ser nocivo saber qué hay en las actas. Y ahí es donde empezamos a decir, bueno, pero ¿cuáles eran los principios? Uno de esos, ¿no era el control democrático de los socios? ¿Cómo controlan los socios si no ven las actas? ¿Qué pueden reflejar las actas que no sea la vida de una institución? Las decisiones que se toman y en base a qué. Entonces, nos hacíamos esas preguntas. ¿No? Digamos, ahí abordamos otro de los principios, que es el de la información. Nosotros lo que planteábamos es que, por más que podemos sentarnos a discutir si jurídicamente nos corresponde o no el derecho, nosotros estamos convencidos de que sí, pero bueno, podemos establecer un debate en ese sentido, asesorados por supuesto. Lo que nosotros planteamos es que si hay un principio de información, si la cooperativa tiene más de 4.000 dueños, los asociados, si las decisiones se toman en beneficio de todos los asociados, ¿por qué los asociados, no nosotros, por qué los asociados en general no tenemos derecho a observar las actas sin ningún problema? Yo estoy pensando como una persona que sabe muy poco de cooperativas. Yo quisiera que ustedes le cuenten a la gente que nos está mirando cómo es la estructura de una cooperativa. Es decir, ¿de qué términos fundamentalmente hablamos en la constitución de una cooperativa? Es decir, vos dijiste algo que es muy importante. Los dueños de la cooperativa son los socios de la cooperativa. Exacto. No hay que nunca olvidar que el órgano máximo de una cooperativa es la asamblea. Nosotros, bueno, en algún momento pedimos un organigrama y no figuraba la asamblea. Suponemos que sí, lo vi por internet al organigrama. Sí. Vi dos organigramas, uno como debería ser y otro como es. Exactamente. Suponemos que ha sido simplemente un error, ¿no? Seguramente. Esperamos. La asamblea es el ámbito por excelencia de decisión. Las cooperativas casi que son el único ámbito donde sobrevive la democracia directa, digamos, donde todas las personas que conforman, en este caso, una institución, por grande que sea esa institución, pensemos que nuestra cooperativa es una cooperativa de una dimensión importante, pueden tomar decisiones importantes también respecto del funcionamiento de esa institución. Luego el Consejo de Administración, que está obviamente conformado por consejeros que son elegidos en la asamblea, y después órganos de control,
que van desde el síndico hasta los auditores internos, externos. Muy bien. Fundamentalmente, Esos serían esos serían los órganos principales. Los órganos principales. Cuando decimos del síndico, el síndico es la persona que mira de afuera la cooperativa, que no pertenece a la cooperativa. ¿Podría ser así la definición? Sí, el síndico es un asociado a la cooperativa que es elegido en asamblea. Y que representa a los asociados. Es quien hace, digamos, la función de controlar, de ver, de ser los ojos de los asociados. Fundamentalmente el tema de los balances, el tema de las actas, o sea, qué se hizo, qué se dejó de hacer, cuándo se gastó, en qué se gastó, por ejemplo. Claro, por eso siempre nuestras solicitudes son al síndico, porque él es quien debe después remitirse al consejo o a quien corresponda para obtener la información que los asociados pedimos. ¿El síndico, ustedes saben cuánto tiempo hace que está haciendo la función de síndico? No recuerdo exactamente, pero en algún momento observé que hace más de 20 años digamos, que participa en algún cargo dentro de la cooperativa, y un poco menos, pero no mucho menos, que es síndico de la cooperativa. Ustedes solicitaron información al síndico. Sí, en numerosas oportunidades. Y, digamos, ¿tuvieron respuestas? Sí, digamos, nos ha respondido, salvo en la última oportunidad, nos ha respondido, como decía recién Patricia, no siempre como nosotros hubiéramos esperado. No simplemente lo que nosotros hubiéramos esperado, sino cómo. A nosotros nos ha pasado últimamente que algunas de las preguntas que hemos hecho no se nos han respondido o se nos han respondido negativamente. Por ejemplo, cuando preguntamos sobre proveedores varios, se nos dijo que ese ya era un tema cerrado porque había sido aprobado en la asamblea, y después se esgrimió una explicación que nosotros no consideramos satisfactoria ni suficiente, pero bueno, por lo menos hubo una respuesta en la última reunión del Consejo de Administración con el Consejo Deliberante. Entonces, bueno, nosotros ahí nos preguntamos por qué la respuesta en algunos casos sí, en otros no. De la misma forma que en algún momento también nos preguntamos por qué las actas a unos sí y a otros no. Y a otros no. Volviendo al caso de ustedes que se han instalado públicamente dentro de la sociedad de Winca y también de la región, ustedes ya han realizado, es decir, tienen publicado mucha información en Facebook, ¿no es cierto?, en lo que es las redes sociales, y además han hecho 2 reuniones, una en el centro de Winca y otra en el barrio norte de Winca, ¿no? En esas reuniones, ¿la gente qué les dice? En general comparte lo que nosotros planteamos. Y hay una cuestión que es importante. La gente está muy preocupada por los costos. Digamos, yo creo que es el tema central. Quizá sea un tema muy complejo. Dentro del grupo hay gente que sabe más que nosotros de ese tema, pero sí nos queda claro que es el tema que nos preocupa a todos y sobre los todo asociados. un invierno que se avecina, los costos muy caros, al no tener gas, bueno, iba a decir agua y tampoco tenemos agua, al no tener gas natural, todo es caro. En Winca calefaccionarse es muy caro, en todo, o sea, ya sea por leña, ya sea por electricidad, ya sea por gas, todo. En Winca yo diría la vida es cara, y creo que tiene mucho que ver con la ausencia de servicios básicos, y ahí está uno de nuestros planteos principales, ¿no? A la hora de tomar decisiones, volvamos a lo que nos enseñaron los pioneros que fundaron la cooperativa, y pensemos en cooperar para satisfacer aquellas necesidades básicas que debemos cumplir. Sabemos que no es fácil. Sabemos que es complejo. Hace 76 años seguramente que tampoco era fácil. Seguramente. Pero manifestemos nuestro interés a partir de políticas activas para, de alguna forma, acercarnos a eso que distingue a Winca negativamente, ¿no? Nosotros siempre decimos que cuando viene gente de otros lugares y nos ve salir a buscar el agua, por ejemplo,
se sorprende. Winca está en el centro del país. No puede ser que no tengamos acceso a servicios básicos. Insistimos, sabemos que es una cuestión estructural que es difícil de resolver, pero nosotros consideramos que no se ha priorizado ese aspecto y probablemente sea una de las razones por la que no estamos cerca de resolverlo. Por eso mismo nosotros pensábamos, sabiendo que sería una obra de una envergadura enorme, tener que tomar una decisión como encarar una obra de agua, una obra de gas, que sabemos lo complejo que es eso, también sabemos lo importante que es satisfacer esas necesidades para la gente. Por eso, eso creemos que es válido aclararlo. No es que nosotros, digamos, no queremos, qué sé yo, por ejemplo, fibra óptica, sino que cuántos usuarios o asociados, mejor dicho, se van a ver beneficiados con esta fibra óptica. ¿Cuántos somos los que necesitamos prioritariamente otros servicios? Entonces, queremos que se ocupen de que nos lleguen esos servicios que necesitamos. No es que una cosa que sabemos que no lo vamos a hacer ni de hoy para mañana, ni lo va a hacer este consejo, ni se va a hacer, pero por lo menos iniciar esa búsqueda, iniciar esos reclamos, porque nuestra cooperativa es la voz de todos los asociados. Entonces, esas decisiones las tienen que tomar. Poderoso. Exactamente. Por eso esas decisiones pensamos que tienen que ser tomadas primero consultando con los asociados. ¿Qué piensan los asociados? ¿Qué necesitan los asociados? Entonces, eso es lo que hacemos en estas reuniones. Hablamos con la gente, escuchamos lo que nos dicen. Muchos hablan, como dice Martín, de los costos, de lo difícil que se les hace, de cuáles son sus prioridades. Y también informamos de qué se hace en una asamblea, si es cierto que hay que estar al día con la boleta para poder ir a hablar a una asamblea o a preguntar. Es un error que vemos que es común. La gente piensa que el no estar al día no puede ir a la asamblea, o piensa que no se sabe expresar, y nosotros insistimos en eso. La cuestión es ir a hablar, a preguntar, a escuchar. No hace falta estar al día para eso, hace falta estar al día para votar. Sí, y la esencia de una asamblea, ir a debatir. Nosotros creemos que hay que desdramatizar esta cuestión. Simplemente somos un pequeño grupo, como ellos mismos nos han dicho en algún momento, un pequeño grupo que hace preguntas, que plantea algunas disidencias, y tenemos que recordar que el disenso es la base de la democracia. Sí. Es la base del progreso del que tanto hablamos. Es decir, la gente que se acerca a las reuniones que hemos llevado a cabo mayoritariamente acuerda con nosotros. Seguramente hay mucha gente que también estará en desacuerdo en algunas cosas que planteamos, y eso es lo bueno. Eso es lo bueno, no tenemos que enojarnos porque no estamos de acuerdo. Sentémonos a dialogar y vamos a resolver un montón de cuestiones. Claro, yo creo que también en el espíritu del grupo está la construcción, es decir, no destruir como se les quiere adjudicar, sino el participar para construir algo que sea mejor de lo que está. Sí, y de hecho nosotros en ese sentido, yo justo anoté un listado de algunas cosas que han pasado en los últimos tiempos, y decíamos que desde la existencia muy reciente del grupo, nosotros hemos visto que se han llamado concursos para tomar empleados en la cooperativa, que se han abierto sobres cerrados ante oferentes en determinadas compras, que se ha explicado cómo es el tema de la facturación de la luz. Quizá tarde, porque a nosotros se nos negó la respuesta, no la recibimos personalmente una vez que la solicitamos, pero bueno, a través de los medios, a través de una página oficiada por la cooperativa, de alguna forma se abordó el tema. La asamblea, la última asamblea, duplicó el número de asociados presentes respecto a asambleas anteriores. Prometieron que ahora recientemente que se va a modificar el sistema informativo para poder adecuarse a lo que se exige para la factura de electricidad, para la factura de electricidad y varios servicios.
Suponemos que también ese sistema informático va a permitir desglosar el ítem de proveedores varios. El Consejo de Administración asistió al Consejo Deliberante, a la sede del Consejo Deliberante para dialogar con los concejales. Entonces nosotros nos preguntamos ¿qué destruyó nuestra crítica? Digo, creo que construyó. Y ese es nuestra meta, nuestro objetivo. Por eso el nombre del grupo tiene este nombre. Proacción. Proacción. Por eso elegimos ese nombre. Bueno, yo les agradezco muchísimo. No, por favor. Y vamos a hacer un pequeño corte. Invito además a los demás integrantes del grupo a sentarse y que nos cuenten cómo sigue esto de Proacción e intensificar algo de los números. Quiero hacer una aclaración. A este programa también hemos invitado para la semana que viene la cooperativa eléctrica para que ellos también nos den su mirada sobre esto que está sucediendo. Vamos a un pequeño corte y regresamos enseguida.